Ya lo decíamos, ¿no? Se trata del manejo del duelo en tiempo de COVID-19 y tratando de responder un poco a la coyuntura actual y a lo que viene siendo el impacto de todos estos meses, de afrontar esta situación tan anómala, ¿no? Creo que nadie se lo esperaba por completo. Todos teníamos que tratar de afrontar una situación tan nueva con los recursos que teníamos disponibles, con las herramientas que en algún momento hemos conocido y que a veces han funcionado y otras veces pues no. Nos ha tocado empezar a improvisar, nos ha tocado empezar a explorar nuevas herramientas. Creo que hay un micrófono encendido, no sé si por favor lo podríamos silenciar. Y antes de hablar del duelo propiamente dicho, me gustaría que nos detengamos un poco a pensar en algunas características de esta situación, de todo lo que ha sido la emergencia sanitaria, de todo lo que viene siendo la época de cuarentena. Y bueno, estamos ante una pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Algo que nos azota a nivel mundial. Nos ha tocado a todos, en todos los rincones, de alguna forma. Esta situación definitivamente va a generar un impacto emocional y nos coloca delante de emociones que habitualmente no nos gusta experimentar o que habitualmente intentamos evitar, esquivar de alguna manera. Entonces, nos toca afrontarnos a nuestro miedo, a nuestro enojo, a la pena, al dolor, a la impotencia, a la incertidumbre. Y de pronto estamos en una situación, o nos ha tocado estar en una situación donde estas emociones, si habitualmente no las sentía, de pronto ahora las siento incluso como un bombardeo. No tenía tiempo ni de digerirlas, de pronto algo me estaba doliendo y también algo me asusta y luego algo me embronca. Quiero que la situación cambie y no hay tiempo ni de digerirlo. Todo este impacto emocional definitivamente nos ha ido como movilizando. Nos encontramos con emociones que de repente han provocado que nuestra propia energía, nuestra frecuencia, nuestra manera de actuar disminuya, como por ejemplo cuando sentimos la tristeza, como cuando sentimos el dolor profundo, ¿no? Que la tendencia es como a guardarnos, pero también hemos experimentado emociones que de repente activan nuestra energía, como el enojo, la frustración, la bronca, el coraje de qué está pasando, de qué puedo hacer al respecto o por qué el resto no lo hace, ¿no? Entonces nos genera una frecuencia que se empieza a elevar. Esta situación también nos empieza a afectar económicamente, a todos en algún nivel. Nos encontramos en una situación posiblemente de incertidumbre, de inestabilidad, de una especie de cambio abrupto, de sorpresa, de tener que responder como sea, porque ya se estaba dando la situación, pero nuestra vida continuaba. Entonces, habría que tratar de ver cómo continuamos. Y bueno, todos tenemos un recorrido desde el primer día que inició esta emergencia sanitaria hasta el día de hoy. Todos ya tenemos una historia sobre esto. Algunas dificultades que hemos tenido que ir afrontando, es esto de empezar a lidiar con emociones que habitualmente no nos gusta sentir, o aquellos que tenemos personas que dependen de nosotros, si tenemos hijos, si tenemos adultos mayores en casa, ¿no? Y entonces tenemos que hacer no solamente lidiar con las emociones que me mueven a nivel personal, sino incluso empezar a hacer un soporte o brindar seguridad para estas otras personas. Me tocó empezar a experimentar mi fortaleza interior, pero también a experimentar mi vulnerabilidad, empezar a reconocer quién soy al respecto. Entonces, todo esto nos viene pasando transversalmente a todos en donde nos encontremos. Según la región, bueno, del país
en donde estemos ahora, posiblemente ha habido meses o semanas que han sido más críticas que otras, y donde la especie de impacto y movimiento de sacudida ha sido más fuerte. Hablemos entonces del proceso de duelo en sí mismo. Denominamos proceso de duelo aquel proceso natural para elaborar el dolor. Y como su nombre lo dice, es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, tiene su propio ritmo, tiene su propia manifestación. Y esta especie de proceso que se va a activar cuando tenemos o experimentamos algún tipo de pérdida, pues tiene algunas finalidades. El proceso de duelo nos va a ayudar a digerir, a procesar, a integrar el dolor que se va a producir ante las pérdidas. Pérdidas inevitables de personas, pues de seres queridos, de colegas, de compañeros de trabajo. Pérdidas inevitables de repente de cosas o de situaciones. Se activan procesos de duelo cuando tenemos también rupturas relacionales que son importantes para nosotros. Cuando hay una separación, por ejemplo, en el tema de pareja, cuando perdemos el empleo, cuando hay un cambio de casa incluso. Se activa un proceso de duelo ante algunos daños o heridas recibidas. Si de repente tenemos lesiones importantes, dejamos de funcionar en algunos aspectos, hemos sido víctimas de algunos abusos o invasiones. Entonces hay un proceso de duelo que se empieza a activar medio naturalmente para poder afrontar eso. Sin embargo, a pesar de que el duelo sea un proceso natural, el tiempo no va a ser lo único necesario para afrontar un proceso de duelo, porque a veces arrastramos duelos pendientes de décadas, de dolores que sentimos que no hemos podido digerir y que nos siguen afectando, que nos siguen movilizando. Entonces, el proceso de duelo sí requiere un tiempo, requiere su ritmo, pero también requiere un trabajo. ¿Y qué quiere decir eso? Que a nivel consciente tenemos la intención de afrontar el dolor de las pérdidas. Tiene que haber una intención nuestra de poder pasar este proceso. No podemos dejarlo al aire que el tiempo lo cura todo. Nos toca responsabilizarnos de cómo se va a desarrollar este proceso. Y el duelo también tiene algunas funciones. Podríamos decir que el duelo nos va a contribuir a la sanación personal, empezar a sanar esas heridas, empezar a afrontar ese dolor, a aceptar esa pérdida. Nos va a ayudar a elaborar la frustración, a integrarla, a manejar las emociones que surgen en esos momentos de dolor. Y creo que esto es bastante importante porque me parece que muchas veces lo que hemos aprendido es a poner a un lado la emoción ante alguna crisis, ante algo que puede ser doloroso, difícil. En vez de sentir la emoción que sentimos en ese momento, muchas veces tratamos de ponerla a un lado y mejoramos nuestras estrategias para hacer eso. Y en este caso, el proceso de duelo lo que busca es que justamente podamos sostener las emociones que están apareciendo en esos momentos y evitar tener que postergarlas o acumularlas y tener algunas respuestas que pueden ser más difíciles de manejar. Un proceso de duelo nos va a ayudar a despedirnos apropiadamente de las personas, de las cosas, de las situaciones, de las relaciones que perdemos. Entonces nos va a ir ayudando como a aceptar una realidad que ha cambiado, una realidad donde mi ser querido está ausente, pero esa es mi realidad en este momento. Si logramos
atravesar todo el proceso de duelo, entregarnos a todo lo que significa, es muy posible que podamos crecer existencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que después de atravesar este tipo de proceso, nosotros le damos incluso un nuevo valor a la vida, un nuevo valor a nuestro lugar en la vida, un nuevo sentido. Y bueno, el duelo es un proceso que nos va a tocar afrontar a todos, no solamente una vez, muy probablemente varias veces en nuestra vida. ¿Y de qué se trata este proceso en sí mismo? Ante una pérdida importante, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de reacciones. Una de las más comunes es la negación. No puede estar ocurriendo esto. No me puede estar pasando a mí. Es un mal sueño. No lo acepto. Y entonces, si no acepto, si lo niego, es muy probable que no le dé espacio a la emoción que quiera surgir y no me permita manifestarla. Hago como si nada pasara, o eso es lo que creo hacer. Sin embargo, cuando estamos ante pérdidas que son importantes, así conscientemente no le querramos dar espacio, no le demos oportunidad de dar espacio a esas emociones, nos podemos encontrar con manifestaciones corporales que nos empiezan a mostrar que esto sí me está sacudiendo. Entonces, de pronto mi cuerpo empieza a llorar aquello que yo no me permito llorar. Empezamos con las llamadas somatizaciones. Hay dolores corporales, hay enfermedades que se empiezan a aparecer y que incluso a veces no encontramos las razones o las causas físicas para ellas, pero sí sentimos el dolor muy real. Otra de las reacciones que suele ocurrir ante una pérdida es el llamado estancamiento emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que revivimos la emoción del impacto de esta pérdida y nos quedamos ahí, en esa emoción, dando vueltas una y otra vez. No logro avanzar, me duele mucho y me quedo en ese dolor. Estoy tan enojado y me quedo en ese enojo. O empiezan a aparecer las denominadas emociones parásitas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay emociones que camuflan a otras emociones. Entonces, posiblemente muy en el fondo yo me sienta muy dolido y empiezo a manifestar enojo, estoy irritable con todo. En el fondo me siento muy temeroso, con mucho miedo, y de pronto la emoción que empieza a salir es sobre todo la culpa. Entonces, cuando estamos así, con emociones que camuflan a otras emociones, suele ocurrir que mostramos las emociones que quizás habitualmente conocemos un poquito más. Estoy más habituado a estar enojado que a estar asustado. Entonces, ante algo que me dé tanto temor, igual me muestro enojado. Y vamos dejando al fondo esas emociones que de repente profundamente nos están marcando, nos están doliendo. Y bueno, otra de las reacciones ante una pérdida, y es a la que se apunta y esperamos alcanzar, es que podamos resolverla, entre comillas, de manera completa. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permitamos sentir lo que naturalmente nos está ocurriendo con esta pérdida, sentir, entregarnos a sentirla, para luego poder pensarla más claramente, para luego poder reprocesar, reacomodarme. Si yo siento, pienso y reproceso, es muy probable que pueda alcanzar la reconciliación. ¿Reconciliación con qué? Reconciliación con la vida, con la situación, conmigo mismo. Si llego a este punto de poder como reconciliarme, es muy probable que empiece a dar espacio para una despedida desde la serenidad, una despedida desde la aceptación de la nueva realidad,
finalmente darle un nuevo sentido a la experiencia, un nuevo significado. Porque toda pérdida, toda crisis que nos toca atravesar, a pesar de que sean difíciles y dolorosas, muy posiblemente nos agreguen mucho aprendizaje para nosotros, sobre nosotros y para posicionarnos ante la vida y lo inevitable. Diversos autores plantean algunas fases en el proceso de duelo. Según Elizabeth Kubler-Ross, se van a presentar al menos 4 fases. Quisiera aclarar que de todas maneras estas fases tienen una finalidad más explicativa a que necesariamente ocurren en ese orden o en determinado tiempo. Pero una de las primeras fases tiene que ver con esto que hablábamos hace un momento, el negar el suceso. No está ocurriendo, no, esto no es así. Nos encontramos luego con una fase del deseo de que la situación cambie. Y me veo en la necesidad o en el deseo de querer hasta negociar. ¿Qué hago yo para que esta situación cambie? ¿Qué entrego en sacrificio para que esta situación cambie? La siguiente fase, que posiblemente nos acompañe a veces desde el inicio, tiene que ver con la manifestación de las emociones intensas. El dolor se siente intensamente. Entonces podemos empezar a experimentar la furia, la tristeza, el miedo, mucha sensación de soledad, de incertidumbre. Solo si nos permitimos experimentar estas emociones intensamente, afrontarlas, vivirlas y finalmente intentar superarlas, podemos alcanzar la última fase, que es la que apuntamos, que es la reconciliación, la aceptación, el perdón, la gratitud, incluso de este dolor. Si logramos atravesar las fases de este proceso de duelo, es muy probable que hagamos espacio a la despedida, que podamos retomar nuestra vida desde un nuevo lugar, desde un nuevo crecimiento, alcanzando la serenidad, alcanzando la denominada sanación, dándole un nuevo significado. Y bueno, a pesar de que el proceso de duelo es un proceso natural, nos vamos a encontrar con algunos duelos que tienen las características de un trauma. Entonces los denominamos duelos traumáticos. Si nos ponemos a pensar los duelos que hemos atravesado en esta situación de COVID-19 y en todo lo que ha implicado, nos vamos a encontrar con varias de estas características, como por ejemplo la rapidez. No hemos tenido tiempo para regular el impacto. De pronto mi ser querido, mi colega, mi amigo, enfermó y en menos de una semana estaba falleciendo. Muy rápido. No había tiempo de regular lo que andaba pasando. Y de pronto no ocurría con una persona, ocurría con varias. La sorpresa, no poderse preparar, sentir que no lo pude anticipar y está pasando. La incertidumbre, no tener idea de qué toca ahora, qué sigue, qué es esto. La impotencia, no poder hacer nada. La incomprensión, sentir que no entiendo qué es esto, qué está pasando, qué está ocurriendo, y que quizás nos ha tocado atravesarlo en esos momentos críticos que hemos tenido. O la sensación de que nadie me está entendiendo, nadie entiende mi dolor ahora. Otra de las características de un duelo traumático es que cuando tienes el momento de la pérdida o de la noticia de la pérdida, hay una especie de soledad en ese momento, sentir que no puede ser sostenido, no hay el contacto. Y esa también fue una característica que nos tocó afrontar. No nos podíamos tocar, entonces nadie nos podía abrazar, nadie nos podía sostener, nos tocó vivirlo como muy a solas, posiblemente a varios.
La soledad posterior, sentir que después de la pérdida no tengo una red de apoyo que me sostenga, no tengo relaciones contenedoras. Y bueno, la sensación de desbordamiento, sentir que las emociones son muy intensas, que me sobrepasan, que no puedo con ellas. Entonces, si nos ponemos a pensar, los duelos en la situación de COVID-19 que hemos tenido que atravesar, pues tienen casi todas o todas estas características. Entonces estaríamos ante duelos traumáticos, ya no solo ante el proceso natural de duelo. Y los duelos traumáticos tienen algunas consecuencias. Nos vamos a encontrar con desórdenes de un duelo prolongado, que va a durar más de lo que habitualmente pudiera durar. Y eso también va a variar según la persona. Podemos encontrarnos con algunos indicadores del síndrome de estrés postraumático. De pronto, terrores nocturnos, pesadillas, de pronto que el recuerdo viene sin que yo quiera que venga, sin que tenga la intención de recordarlo y que me esté invadiendo, no me permite funcionar habitualmente. Indicadores de trastornos de ansiedad, de depresión. Tenemos de pronto ataques de pánico, sumergirnos en una tristeza que ya queremos renunciar a la vida o a la nueva vida en esta realidad. Y esto pues nos puede llevar a un aumento en la tasa de suicidios, en los trastornos psiquiátricos, en aumento de conductas de riesgo para la salud, en abuso de sustancias, en aumento de problemas cardiovasculares o en general en otras enfermedades. Empezamos a somatizar lo que hablábamos hace un momento, cuando no nos permitimos conscientemente sentir la emoción, de pronto el cuerpo lo empieza a manifestar, aunque no tengamos conciencia de ello. Si identificamos que estamos atravesando alguna de estas consecuencias de duelos traumáticos, lo sugerible es que nos permitamos llevar un acompañamiento profesional. Busquemos ayuda profesional para poder atravesar esto. Hoy día me gustaría compartir con ustedes algunas recomendaciones para hacer un trabajo de duelo a modo personal. Quiero aclarar que esto no reemplaza en lo absoluto un acompañamiento profesional a nivel pues, de psicoterapia o acompañamiento psicológico. Si este es un proceso natural, ¿por qué tengo que hacer un trabajo hacia ello? ¿No? Y lo veíamos al inicio. Tiene que haber una intención consciente de hacerme cargo del dolor de mi pérdida, de superarlo. Entonces, si yo lloro las pérdidas, esto es algo necesario y es importante. Me va a permitir como entrar en una especie de sintonía, de fluidez e ir respondiendo a lo que me anda pasando. A lo largo de la vida nos va a tocar atravesar procesos de duelos varias veces. Y no porque me decida hacer un trabajo de duelo, quiere decir que en una siguiente pérdida no me va a doler. Sin embargo, muy probablemente tenga mejores recursos para afrontar ese dolor. Puede existir mayor probabilidad de hacer un duelo limpio y claro en la próxima pérdida, no arrastrando un dolor pasado. Nos va a reducir los factores de estrés que puedan provocar daño psíquico y psicosomático en otras pérdidas. Y bueno, y lo que mencionaba, si nos responsabilizamos del dolor que sentimos cuando está ocurriendo, ya no vamos a arrastrar un dolor y no vamos a taponar las emociones positivas, no vamos a taponar la alegría, el disfrute. Y finalmente, pues a lo que apuntamos también es eso, a que nos ayude a crecer existencialmente, que nos coloque en un nuevo lugar desde donde ver la vida. Vamos a ver ahora algunas pautas más concretas y más específicas. Nuevamente, solo son recomendaciones a nivel del trabajo personal, pero no van a suplir un acompañamiento profesional. Una de las primeras actividades que podríamos empezar a tener en cuenta es que nos
podemos hacer un denominado diario de duelo. ¿Qué es esto? El diario de duelo puede ser un cuaderno, hojas blancas, una carpeta, un portafolio, un lugar donde vamos a empezar a registrar, a almacenar todo lo que se nos active en este proceso de duelo. Entonces ya no es que vamos a tener como nuestras emociones medio acompañándonos en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Empezar a destinarle un lugar físico, concreto, como un diario de duelo, para poder hacer el registro de todo lo que se nos empieza a activar. En este diario de duelo podemos también explicitar, hacer un contrato, un compromiso con uno mismo o con otra persona que te pueda acompañar en tu proceso. ¿Y de qué se trata este compromiso? Nos puede ayudar especificando el objetivo del trabajo de duelo, es decir, el propósito. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué lo hago? Dejarlo claro para ti mismo. En nuestro contrato personal, podemos empezar a tener en cuenta especificar un tiempo para hacer nuestro trabajo de duelo. Este tiempo puede ser diario, interdiario, semanal, pero destinarle un tiempo delimitado para abordar todo lo que nos va a movilizar un proceso de duelo. Entonces de pronto le puedo destinar, no sé, 15 minutos al día, o le puedo destinar 30 minutos pasando un día, o quizás una hora a la semana. Generalmente, si hacemos algo así, podría durar entre 2, 3 a 4 semanas. Si nosotros destinamos un tiempo delimitado para el trabajo de duelo, nos va a ayudar a que el dolor que sentimos con esto no se revierta en otras actividades, en otras responsabilidades. Ojo, no se trata de no sentir, pero sí nos va a ayudar a ordenar eso que andamos sintiendo, a darle libertad en su tiempo delimitado y continuar también con nuestra vida alrededor. Entonces, nos va a ayudar de alguna manera a ir poniendo como entre paréntesis esos sentimientos que empiezan a surgir. Y si a lo largo del día van surgiendo emociones al respecto, ponerle un entre paréntesis y trabajarlo en mi momento destinado para el proceso de duelo. Nos va a ayudar a hacer un duelo de forma limpia, solo en ese tiempo asignado. Para hacer nuestro trabajo de duelo, otra de las indicaciones que se puede sugerir es que justamente lo hagamos en un lugar tranquilo, privado, sin interrupciones. Entonces, ahí va a depender de cómo querramos acomodarnos. Algunos si lo aplican de repente antes de dormir, cuando sus hijos ya están descansando, en su cuarto, a solas, en algunos espacios que sientan que puede ser destinado para esto. Una de las primeras actividades que se suele sugerir tiene que ver con empezar a hacer un listado o listados según las emociones que hemos empezado a sentir. Entonces, podemos empezar a hacer listas de todo lo que nos da rabia, lo que nos está frustrando, enojando, todo lo que nos da miedo, lo que nos entristece, lo que nos hace sentir culpables, lo que nos alegra, en relación a la pérdida, en relación al objeto que hemos perdido, a la persona, a la relación, a la situación. Estoy molesto por esta pérdida, por lo que pasó, por cómo ocurrió, porque no me pude despedir. Estoy muy apenado. Entonces, empezar a diferenciar de qué se tratan mis emociones, porque es muy posible que estemos sintiendo una especie de caos adentro, que todo está desordenado y que todo está superpuesto y que no tengo idea de cómo afrontarlo justamente por eso. Entonces, mientras más nos ayudemos nosotros mismos a ir haciendo esa diferencia, a discernirlo, es posible
que podamos tener más herramientas para afrontarlos. Una vez que hemos hecho esta diferencia, podemos empezar a hacer un trabajo con las cartas. Se empieza a hacer escrituras de cartas con la finalidad de soltar, de sacar esas emociones que tenemos. No son cartas para entregar, no se van a enviar a nadie y no se tienen que compartir con nadie si no desean hacerlo. Son escritos personales. La finalidad de estas cartas es soltar todo lo posible respecto a la emoción que identificamos. Si empezamos a escribir estas cartas, nos va a permitir reconocer la parte nuestra que de repente está pensando en venganza, en rencor, en temor, en culpa, que está amando. Nos va a permitir reconocer cómo crees que se te ha tratado mal o cómo tú has tratado mal, qué cosas han quedado pendientes. Las cartas nos va a ayudar a ir reconociendo eso, a ir sacándolo de nosotros, a ir permitiendo que se exprese, que ya se intente completar la experiencia desde ese lugar. Las cartas van a tener esta finalidad de descarga y no son para animar, no es para sentirme mejor después de esto, para que todo va a pasar, no, es para sacar y de repente va a ser difícil y doloroso. Las cartas se van a dirigir pues a la persona que hemos perdido, a la situación perdida, a la relación perdida. Y también tienen cierto orden para ser escritas. Se puede empezar con aquellas cartas destinadas a revisar las emociones primero del enojo, del enfado, del rencor, este resentimiento, este deseo de venganza, de revancha. Esas son las primeras cartas que vamos a intentar descargar, sacar. Seguimos con las cartas que van a abordar las emociones de miedo, de temor, de incertidumbre. Empezar a escribir al respecto. Para seguir con las cartas que abordan la tristeza, la culpa. Si nos vamos dando cuenta, nuestra energía va a ir como cambiando el enfoque a medida que avanzamos con las cartas. La primera, que es mucho la energía hacia afuera, el miedo que ya se va regulando hacia nosotros, y la tristeza, que es la que nos hace interiorizarnos un poquito más. Finalmente hacemos las cartas de buenos sentimientos, las cartas de amor, de gratitud, con lo perdido. Y se trata de hacer las cartas que sean necesarias para sentir que he descargado y he sacado todo. Las veces que sean necesarias, la cantidad que sean necesarias. Este paso es bastante importante si queremos empezar a destaponar algunas cosas que tenemos ahí guardadas y pendientes. Nos va a ayudar a ir desbloqueando el duelo, nos va a ayudar a ir ajustando las cuentas. Hay que tener en cuenta que no mezclemos en una misma carta sentimientos agradables y desagradables, porque eso, en vez de ayudarnos a ir diferenciando, ordenando y fluyendo, de repente nos podría volver a generar un caos, una sensación de desorden, ¿sí? Y tenemos que ayudarnos nosotros mismos a empezar a clarificar, a sacar, sin juzgarnos, sin criticarnos, permitiéndonos soltar. Si hacemos este tipo de trabajo de ir conectando con estas emociones intensas y profundas, podemos llegar al trabajo del denominado perdón. Un perdón que es un sentimiento y que es una acción. Un perdón sentido realmente. No un perdón lanzado al aire. No es que yo perdono todo, ya perdoné eso, pero no he conectado con el dolor que me ha generado. El trabajo del perdón es importante para avanzar en el proceso. No puede ser fingido ni impuesto por nadie más, es muy personal.
Pero para trabajar el perdón necesitamos primero reconocer y trabajar nuestro rencor, la venganza, el dolor. Solo podemos perdonar aquello de lo que nos sentimos dolidos. Solo tocando eso podemos dar el paso siguiente al perdón, a la reconciliación. Solo podemos perdonar aquello de lo que nos sentimos dolidos. ¿Y eso qué significa? Que también es una invitación a experimentar ese dolor. El perdón también tiene pues algunas funciones. Nos va a ayudar a ir curando las heridas, a ir permitiendo que aparezcan como estas cicatrices, ¿no? Algo que ya puedo empezar a avanzar, a reconciliarme. Como decía hace un rato, reconciliarme con qué, con la vida, con la situación, incluso conmigo mismo. El perdón nos va a ayudar a alcanzar la serenidad. ¿Y cómo se trabaja esto? Pues si seguimos con el trabajo de los escritos, podemos empezar a escribir frases de perdón hasta que nos salgan de manera natural. Como por ejemplo, yo te perdono por, lo completamos, yo me perdono por, o yo perdono a tal persona por, y escribirlo las veces que sean necesarias hasta que sintamos que es natural. Para algunos posiblemente en vez de escribir les favorezca pues verbalizarlo, decirlo. Podemos hacerlo utilizando de repente un objeto que simbolice la persona perdida, un personaje, un objeto auxiliar. ¿Sí? El perdón pues nos va a abrir paso a la gratitud. Solo después de trabajar el rencor, el dolor, el perdón, la gratitud se va a abrir paso. La gratitud nos va a permitir encontrar un nuevo sentido de la vida después de estas pérdidas. Nos va a permitir volver a disfrutar de la alegría, disfrutar de la vida sin culpa, darme el permiso de estar bien, afrontar de forma más limpia las próximas pérdidas. Me va a doler, pero me va a doler esa pérdida y sentiré lo que tenga que sentir en esa pérdida. Ya no voy a venir arrastrando dolores anteriores. Y bueno, atravesando todo el proceso de duelo, sintiéndolo, reconciliándonos, avanzando, podemos llegar a una despedida. Y la despedida, ¿qué va a permitir? Nos va a permitir decir adiós con paz y serenidad. Nos va a permitir ir aceptando que la realidad ha cambiado. Una despedida nos va a permitir emprender con ligereza nuevos caminos en la vida por delante. Sentirnos más ligeros, sin esa carga. Abrirnos a nuevos contactos, a nuevos vínculos importantes. Si es que atravesamos el proceso y llegamos a este punto de la despedida. ¿Qué ha pasado en la situación de COVID-19? La despedida fue posiblemente uno de los rituales que se nos anuló. No pudimos velar, no pudimos hacer funerales, no pudimos ir a enterrar a nuestros muertos como comunidad, porque socialmente, culturalmente, este acompañamiento que hacemos en los velorios nos ayuda justamente a ir marcando la despedida. Así nos despedimos de nuestros seres queridos. Pero en estos meses no pudimos hacerlo y hubo muchas pérdidas, muchas muertes. ¿Qué hacemos con eso? Ahí nos quedó un vacío. Hay algo que no permitió que se complete esa experiencia. Entonces, va a ser importante que empecemos a permitirnos ritualizar la despedida. Ojo, esta vez hablamos de un ritualizar la despedida luego de atravesar las anteriores
fases o partes de este proceso, sintiendo la emoción, trabajando el perdón, apuntando a la gratitud. Vamos a ritualizar la despedida. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos empezar a crear un ritual significativo que va a representar la despedida. Algo que para nosotros que estamos haciendo nuestro trabajo de duelo represente que el proceso de duelo se está finalizando. Lo estoy aceptando. Entonces tenemos que marcarlo. Podríamos estar con una ceremonia que puede incluir a algunas personas de nuestra red de apoyo, o puede ser una actividad muy personal, muy a solas, o con un amigo, con alguien que te acompañe. Pero empezar a hacer una actividad que represente la despedida. Este ritual lo que va a tener la intención es justamente reafirmar y explicitar el aprendizaje que he logrado luego de hacer mi proceso de duelo. ¿Con qué me estoy quedando? ¿Qué me está dejando atravesar este momento tan doloroso? ¿Qué me deja para mi vida? ¿Qué le agrega a mi vida? Entonces, la despedida va a tener esa finalidad, que estos aprendizajes que voy alcanzando, pues se hagan más explícitos. Y para crear nuestro ritual de despedida, podemos tener algunas preguntas que nos pueden ayudar. Como por ejemplo, ¿quién te gustaría que esté contigo? ¿Qué sentido le quieres dar? ¿Cómo quieres recordar al ser querido? ¿Con gratitud, afecto, recordar la vida que tuvo? Si eres una persona creyente, religiosa, ¿cuáles son tus creencias? Si no lo eres, ¿qué quieres agregar acá? ¿Qué sentido, si le quieres dar un sentido espiritual o no? ¿Qué actividades desde tus creencias, desde tu religión, podrían encajar con esto, con esta despedida? ¿Quién puede ser el maestro de ceremonias? Se suele sugerir que exista alguien que pueda dirigir la ceremonia, para que en el momento que te entregues al ritual, a la despedida, a la actividad, puedas vivirla sin otra preocupación más que entregarte a la emoción si es que surge. Entonces se coordina con un maestro de ceremonias previo a la actividad para que puedas seguir una estructura, tener en cuenta los elementos importantes que tú quieres que la despedida tenga. ¿Cómo quieres representar a tu ser querido? Algunos, por ejemplo, utilizan gigantografías, fotos, objetos que los han representado. ¿Dónde quieres hacerlo? ¿Qué símbolos te gustaría utilizar? Hablábamos de fotografías, videos, música. ¿Qué personas crees que puedan participar? Y bueno, para un ritual de despedida hay que estar preparado para la emotividad. Recordemos que esto va a ir representando que el proceso de duelo se está finalizando, entonces hay que estar listos para permitir que la emoción aparezca. Y no hacerlo rápido. No debería haber prisas para entregarnos a esta actividad. Tenemos que tener presente que a lo largo de todas las actividades propuestas, la emoción va a salir, va a surgir de esto que vayamos haciendo. Si yo escribo mis cartas, es muy posible que la emoción empiece a salir. Si yo le digo algo a un objeto que simbolice mi ser querido, la emoción va a salir. En mi ritual de despedida, la emoción va a estar ahí. Es muy probable que se sienta mucha energía corporal por cada emoción. Es muy probable que el dolor sienta que me aprisiona el pecho, que me duele, que el miedo me haga temblar. Entonces, hay que darnos el permiso de llorar, de gritar, de temblar, de movernos, de saltar, de correr, de golpear, de romper. Que permitir que el cuerpo pueda manifestar la emoción que se está embargando, la energía que se está movilizando. Y bueno, ante tanta emoción tan intensa, hay que hacerlo de una forma segura para uno mismo
y para los demás. Eso es crucial. Una manera de ir protegiendo nuestro trabajo emocional, nuestra expresión de emociones, es que hay que asegurarnos de hacerlo en un sitio donde no seamos interrumpidos, donde podamos tener las condiciones para manifestar la emoción, donde no tengamos cuchillo cerca, ni vidrio, ni algo que se rompa delicado, pero de repente podemos tener muchos cojines, tener espacio para movernos. Se sugiere no hacerlo en un lugar público. Esto para protegernos a nosotros, sí, pero también para proteger a los demás. Las otras personas no necesariamente tienen que estar disponibles, ni contenedoras, ni sostenerte en un llanto desconsolado o en un momento de furia que quieras golpear o romper algo. Entonces hay que evitar hacerlo en un lugar público. Puedes hacerlo en tu propia casa, donde nadie te oiga o te interrumpa. Puedes trabajarlo con algún amigo que no se asuste y que pueda contenerte. Y esto es importante porque a veces las personas que queremos o que nos quieren, si nos ven mal, si nos ven llorando, puede venir esta frase del no llores, ya va a pasar, o tú eres fuerte, pasa por esto, ¿no? Déjalo a un lado, ya, tranquilo. Y entregarnos a un trabajo de duelo tiene que permitirnos tener la libertad de vivir la emoción. Entonces, si tenemos algún amigo, a veces habría que explicarle previamente en qué estoy para que no se vaya a asustar si de repente mi descarga es muy alta, muy intensa. Y bueno, lo más sugerible es trabajarlo con un terapeuta, con un psicólogo, con un profesional de la salud mental. Es importante que en el momento de la descarga, de la catarsis, puedas estar conectado con alguien comprensivo y contenedor. No necesitas que te estén apurando, callando o juzgando por las manifestaciones que puedan empezar a salir. Creo que esto es bastante importante también a tener en cuenta, porque si habitualmente yo recurría a una persona, a un familiar, a un amigo, con quien sentirme mejor o quien me consuela, pero actualmente no está disponible o también está atravesando un proceso de duelo y no tiene el soporte para brindarme soporte, pues la sugerencia es buscar ayuda profesional. Hay varias instituciones, organizaciones que han activado apoyos voluntariados para esto. Desde la región San Martín, el Colegio de Psicólogos viene realizando un trabajo durante todo este tiempo de pandemia de apoyo voluntario para situaciones de este tipo, de crisis, de ansiedad, de duelos, para la población nacional. Así como lo viene trabajando el Colegio de Psicólogos, me parece que también hay otras organizaciones, otras instituciones que ustedes también conocen, de profesionales brindando la mano. Hay que hacer un trabajo colectivo de cómo vamos a afrontar eso. Porque recordemos, como mencionábamos al inicio, todos estamos ante una situación anómala, es completamente nueva. Estamos explorando qué recursos tenemos para hacerle frente. Entonces, solicitar ayuda puede ser bastante importante. Y bueno, algunas maneras que podríamos denominar seguras para sacar algunos sentimientos tienen que ver con algunas de estas actividades, por ejemplo, ¿no? Retorcer una toalla, quiero golpear, pues golpea una almohada, golpea el colchón, llorar contra un cojín, tener una rabieta, dar un paseo largo, correr, danzar, conectado con la música, tratar de danzar los sentimientos que te están embargando. Se puede danzar el miedo, el enojo, la pena, y va a haber músicas que van a estar más acordes a él. Permitirnos usar las expresiones artísticas, pintar, dibujar, esculpir, los sentimientos de una manera que estén conectados con la actividad, de una manera que nos puedan conmover. Más que apuntar al resultado de qué va a salir de esto, tenemos que enfocarnos en el proceso. Cómo es para mí ir conectando con empezar a sacar, a expresar mi emoción. Bien.
Muchas gracias por su atención. Me gustaría ahora poder compartir un poco más desde ustedes, desde sus consultas, sus anécdotas, sus momentos y, de ser posible,